agradezco la oportunidad que me brindan de poder compartir en esta plataforma tan interesante. Tuve la dicha y el honor de uno de los congresos anteriores, el poder estar de manera presencial y bueno, ahora participar en esta modalidad por asunto todavía de la pandemia. Es un privilegio el poder compartir con ustedes la palabra del Señor, compartir este taller, compartir algo de la experiencia profesional que a lo largo de los últimos años Dios nos ha permitido en el lado secular. Nos hemos preparado para trabajar con esto, con capacitación en liderazgos, en empresas. Soy administrador de empresas y Dios me ha permitido, bueno, desarrollar a lo largo de los últimos años algunos proyectos de innovación en cuestión de capacitación y desarrollo para liderazgos y altos ejecutivos en la organización. Y es un privilegio el estar con ustedes esta noche, el poder terminar este tiempo de enseñanza. Me gocé mucho con lo que estuve ahorita escuchando con la profesora Carmen. Un privilegio, como siempre, el poder escucharla y aprender de cada uno de ellos. Bueno, vamos a entrar en materia después de saludarles y agradecer infinitamente la oportunidad. Quiero invitarles a estar atentos. Mi cronómetro ya está por aquí listo para tratar de tener un espacio también, si hubiera alguna pregunta o observación cuando estemos desarrollando este taller. Vamos a estar hablando en breve. Usted tiene por allí en sus notas algo de lo que yo le pude enviar a cada uno de ustedes para que lo analizaran y para que lo tengan también presente para poder estudiarlo. Disculpe, ¿Sí? las notas como tales no se han entregado porque forman parte de un libro digital que está en proceso de elaboración y diseño. Excelente. Pero se les va a entregar a todos, a todos los participantes las notas y la lección que usted amablemente nos entregó. Ándale, excelente. Entonces, para que lo que yo voy a hablar usted lo tenga también y que lo puedan disfrutar detenidamente en un futuro corto, si Dios lo permite. Por lo pronto voy a compartir mi pantalla en unos minutos más. Deme la oportunidad solamente de ponerlos en contexto en lo que vamos a estar tratando en este momento. Bueno, qué importante es que dentro del Departamento de Educación Cristiana, los que participamos de la educación, directivos de institutos bíblicos, docentes de las escuelas bíblicas, maestros de escuela dominical, profesores de secularmente hablando. Cuando estamos nosotros en el desarrollo de este asunto tan interesante que se llama liderazgo, es decir, cuando nos toca trabajar con personas, una de las cosas más complicadas que puede existir, el trabajar con personas. Pesa, sin lugar a duda, pesa más una responsabilidad que un trabajo duro. Me refiero al pico y la pala. No demerito el trabajo del pico ni de la pala, pero pesa más una responsabilidad que un trabajo duro. Y al hablar de una responsabilidad, entonces esto conlleva a qué tan buenos líderes somos cuando desarrollamos nuestras habilidades y capacidades en el entorno donde nos ha tocado trabajar. Sin lugar a duda que todos los días nos vamos a enfrentar a diferentes tipos de liderazgo. Es decir, dependiendo de los criterios que usted y yo querramos tener de lo que es un líder, como lo voy a platicar en breve, nos enfrentamos todos los días a esto. Como líderes de la iglesia local, de alguna institución, nuestro trabajo es con personas. No solamente se trata de técnicas ni de estrategias, sino trabajar con efectividad y ser competentes para la obra que Dios nos ha encomendado. Y según lo que escribió alguna ocasión Kevin Murray en su libro El lenguaje de los líderes, una de las citas que él brindó y que conmocionó a todos los lectores que tienen que ver con asuntos de liderazgo, él dejó una reflexión muy sencilla. Cuando te toque trabajar con personas, es decir, que te toque ser líder, ¿qué quieres que las personas sepan? ¿Qué quieres que las personas sientan? ¿Y qué quieres que las personas hagan? Si todos tuviéramos esta capacidad de apreciación, de que con las personas que desarrollamos nuestro trabajo de liderazgo, son personas que tienen conocimiento, es decir, que saben, probablemente saben poco o saben mucho. Quizás saben menos que usted,
o probablemente sepan el doble de lo que usted sabe. Pero cuando nos toca a nosotros tener esa impresión de lo que nos rodea como líderes, en el desarrollo que usted está efectuando como líder de la iglesia local, del distrito, de alguna iglesia, como pastor, como profesor de alguna institución, ¿qué quiere usted que la gente sepa? Segundo, ¿qué quiere usted que la gente sienta? Y cuando hablamos de los sentimientos y de las emociones, es un área muy interesante también que el liderazgo debe de comprender, porque en la formación y en el desarrollo de líderes capaces, efectivos y competentes, tenemos nosotros que interpretar y entender que la gente que con nosotros está, es decir, la gente que nos rodea, son personas que sienten, son personas que tienen emociones, son personas que tienen un corazón, que están receptivos a lo que nosotros les enseñamos. Probablemente con alguna conducta equivocada de nosotros los podemos dañar, o posiblemente con buenas herramientas estrategias y buenos tratos para con nuestra gente, los podemos marcar para toda la vida y los podemos bendecir. ¿Qué quieres que ellos sientan? Y por último, ¿qué quieres que ellos hagan? Cuando desarrollamos un liderazgo competente y efectivo, es decir, que como capacitadores que somos, desarrollamos con la gente que nos ha tocado trabajar, es decir, con nuestro equipo. ¿Qué queremos que ellos hagan? ¿Les hemos marcado el camino a seguir? ¿Les hemos enseñado la visión estratégica de nuestra organización? ¿Los hemos puesto en contexto de los desafíos y las necesidades que conlleva el estar al frente de las personas? ¿Entendemos el asunto tan grave pandémico que estamos viviendo y como tal, por qué es interesante la formación de líderes competentes con distintas herramientas, estrategias, tecnología, espiritualidad y capacitación para que con la gracia del Espíritu Santo puedan sacar el trabajo con efectividad? ¿Qué queremos que ellos hagan? ¿Qué queremos que ellos desarrollen? Con el entendimiento entonces de lo que acabo de hablar, necesitamos todos los días entender que Dios nos ha puesto en un lugar estratégico para desarrollar líderes. Necesitamos entender que Dios nos ha puesto en un lugar estratégico, pero que para el lugar estratégico donde Dios nos ha puesto, necesitamos considerar el entorno donde nos encontramos. ¿Qué tan efectivas tienen que ser las estrategias que nosotros tenemos que desarrollar en la gente que nos sigue? Si nosotros no logramos impregnar la visión estratégica, es decir, la aspiración que la organización o la iglesia local tiene en nuestros seguidores, en la gente que nos sigue, probablemente terminaremos fracasando y no lograremos tener un impacto con la gente que nos rodea. Les presento un segundo contexto antes de entrar en materia. Hace algunos años, aproximadamente 13 o 14 años, tuve el privilegio de participar en un proyecto o en el desarrollo de un proyecto administrativo y de liderazgo en una de las organizaciones más grandes de América Latina que se encuentran en la región donde yo vivo. Me refiero a Altos Hornos de México, una siderúrgica. Cuando nos invitan a ser parte de este proyecto, lógicamente, un equipo muy grande de participantes para desarrollar este proyecto. La idea del proyecto era que las personas que laboraban en esa organización en ese tiempo eran personas ya de muy grande edad. El segundo problema radicaba en que todos ellos tenían muchísimo conocimiento, me refiero técnico, estratégico y de operatividad. Pero el problema más grave que se detectó en esta organización
es que el 80% de los operativos, es decir, de la gente que operaba todo ese tipo de máquinas, todos los operarios, eran personas ya de avanzada edad y solamente un pequeño porcentaje eran jóvenes. Es decir, no existía un legado de conocimientos. Las personas de esta edad estaban tan cerradas que no querían en ningún momento transferir los conocimientos a una nueva generación. Me refiero a los de nuevo ingreso. Cuando entraban chicos de nuevo ingreso a esta empresa, ellos estaban cerrados en sus conocimientos y era tan fuerte la operatividad del sindicato siderúrgico que todo lo que ellos pedían, me refiero a estas personas de edad avanzada con mucho conocimiento, ellos podían hacer que la planta llegara a un éxito o un fracaso al momento que ellos dijeran. Por eso todas las condiciones que ellos exigían o ponían, el sindicato y la empresa les tenía que suplir lo necesario, porque ellos son los que tenían el conocimiento en la cabeza y la habilidad en las manos para la ejecución de todo tipo de procesos de la elaboración de el metal. ¿Cuál fue entonces la estrategia que se tuvo que desarrollar? Se comenzó a diseñar un proyecto donde potencializáramos un liderazgo competente y efectivo, es decir, un liderazgo competente y efectivo que no se apoderara de los conocimientos, sino que lograra transmitirlos para que así se lograran los objetivos trazados en la organización. Y se diseñó un proyecto que se hizo muy famoso. El proyecto llevó por nombre Proyecto Sombra. Lo repito, Proyecto Sombra. ¿Cuál era el propósito del Proyecto Sombra? El propósito del Proyecto Sombra es que de manera muy estratégica, de manera muy sutil, de manera muy cuidadosa, se logró ingresar a más de 1,000 trabajadores de entre 18 y 20 años de edad a cada una de las áreas de operatividad de toda la organización. Me refiero, todo el organigrama tenía que estar cubierto por este tipo de edades nuevas, desde los altos mandos, los medios mandos y el asunto de operatividad. Todas las áreas, tanto administrativas, financieras, de recursos humanos, de procesos de calidad y demás, todas las áreas tenían que estar cubiertas por este tipo de jóvenes. La encomienda, según lo que dictó Recursos Humanos, era sencilla, que estos de manera infiltrada tenían que llegar a cubrir todo el organigrama y la única tarea que ellos tenían era tratar de robar, de absorber, de aprender todo lo que pudieran de estas personas que no querían transmitir sus conocimientos. De pronto ellos le preguntaban a don Pancho, oiga, don Pancho, ¿y cómo es que se opera esta máquina? No, pues no sé, pon atención, yo no te voy a estar diciendo. Oiga, don Pancho, y disculpe, mire, veo que aquí este proceso, ¿por qué tienen que meter carbón? ¿Por qué esta máquina de pronto en este momento se apaga? Y no, es que yo, pues son mañas que las máquinas tienen. Entonces entendimos que ellos por ningún motivo iban a transmitir el conocimiento. La idea del proyecto Sombra es que ellos se hicieran expertos en el manejo de todas las áreas. ¿Qué fue lo que sucedió en ese tiempo? Cuando ellos se hicieron expertos en el manejo de toda la operatividad de la organización, existió un despido masivo completamente de la planta, los famosos reajustes de Altos Hornos de México. Muchos de ellos fueron reajustados, querían poner condiciones, pero ya no les funcionó, porque ahora estaba una nueva generación que a la mala, escuche bien, lo subrayo, lo resalto en negritas, que a la mala tuvieron que ser capacitados para tratar de absorber todo tipo de conocimientos.
¿Cuál fue entonces el gran hitazo de la organización? El gran hitazo de la organización es que bajo la manga tenían ahora una estrategia superior. Era sacar a la gente que ya tenía muchos años en esa organización, insertar a una nueva generación bajo ciertas premisas, bajo ciertos cláusulas en sus contratos de admisión, pero lo que ellos no sabían eran las letras pequeñas. Los chavos lo que no sabían es que ellos estaban ahora siendo insertados en esa nómina, pero bajo condiciones muy diferentes a las que habían salido. Porque ahora lo que la organización había realizado es que todos los conocimientos que los nuevos estaban adquiriendo, los estaban plasmando en diferentes bitácoras, en diferentes procesos. Y se comenzaron a diseñar lo que conocemos nosotros en la administración como modelos. Modelos administrativos, modelos operativos, modelos financieros, entre otros. De tal forma que cuando aquel chico aprendía la operatividad, la llevaba hacia el departamento de capacitación y desarrollo y comenzaron a redactar los famosos modelos operativos. De tal manera que cuando uno de estos jóvenes se quería poner en la misma postura como aquellos que tenían todos los conocimientos, sin ningún problema, estas personas eran despedidas. Con este contexto, quiero llevarlos entonces a algo muy importante y me refiero, vamos a ver si usted puede ver la pantalla. Ahí está. Y me refiero a cómo desarrollar o formar un liderazgo efectivo y competente. Hay diferentes percepciones de lo que pudiera ser el liderazgo. Hay diferentes percepciones de lo que nosotros pudiéramos aprender como liderazgo. Y en lo que yo les compartía, en lo que acabo de comentarles de esta experiencia de la organización, les decía, esta es una mala manera o mala práctica de poder desarrollar un liderazgo, de poder desplazar a otros. Pero con nosotros no tiene que ser así. Nosotros necesitamos entender que la máxima tarea que tiene la iglesia local y usted como ministro de la palabra, como líder, es desarrollar a líderes competentes, líderes efectivos, líderes que logren entender hacia dónde es que Dios nos quiere dirigir. Cada uno de nosotros creemos tener una idea sobre lo que significa ser un buen líder. Yo creo que todos estamos en ese entendimiento. Pero a la hora de definir el concepto de liderazgo, la situación no es muy clara. Porque muchos nos equivocamos al decir que liderazgo es solamente motivar a la gente, tenerlos contentos, que nunca puedan decir nada negativo de nosotros, hacer lo que ellos quieran, cumplir con todas las expectativas que ellos estén pidiendo. Pero esto no es liderazgo, solamente motivarlos para que en nuestra iglesia o en nuestra organización las cosas vayan bien. Cuando hablamos de liderazgo, para muchas personas solamente significa resultados. Y déjenme y se lo explico de la siguiente manera. Secularmente hablando, muchas de las organizaciones lo único que anhelan son resultados. No me importa el desarrollo de la gente, no me importa si vienen con problemas, con alguna enfermedad. Para todo hay solución. Yo lo que quiero son resultados. Lo que quiero es ganar. Lamentablemente en las organizaciones, de la única preocupación que todos los días los tienen quietos es ganar. Pero para otros, el liderazgo tiene que ver con inspirar. Pero tengo algunos conceptos que yo quiero que usted le preste atención para hacer un contexto general de lo que vamos a estar detallando en breve.
Dice Maxwell que los líderes excepcionales son aquellos que consiguen que los grupos que dirigen, es decir, desarrollen rendimientos superiores. Él dice que el liderazgo excepcional o el liderazgo de primer nivel tiene que ver que todos aquellos grupos, que todos los seguidores desarrollen cada segundo un rendimiento superior al día anterior. Que sean líderes competentes, que sean líderes con habilidades, que sean líderes que puedan llevar a las personas a un puerto seguro, pero que los lleven a un liderazgo superior. Aplicándolo a la iglesia local, al instituto bíblico, a nuestro distrito, a nuestra iglesia. Lo que queremos son resultados. Que la gente aprenda, que vaya a otro nivel. Pero para Raymond, él dice que el liderazgo tiene que ver con una generación de cambio, pero que ese cambio tiene que tener efectividad en cuestión de rendimiento. En otras palabras, él dice que el liderazgo tiene que dar resultados. Vean ustedes la diferencia de uno, es decir, que habla de liderazgo desde la perspectiva de desarrollarle conocimientos superiores a la gente. Vean ustedes ahora la contraparte de que el rendimiento de la gente genera un cambio, que ya no sean los mismos. Pero tenemos también aquellos que tienen una perspectiva muy diferente y saben que lo más importante tiene que ver con la creación de un ámbito en el cual los seres humanos profundicen en la realidad. Y Peter dice en su concepto que ellos entiendan cuál es la realidad en la que se encuentran. ¿Qué es lo que está sucediendo en este mundo? Para él el liderazgo entonces tiene que ver con la perspectiva de que la gente se sienta más capaz, de que cuando se encuentre el mundo convulsionado en este tiempo de pandemia, que la gente que nosotros estamos desarrollando sean personas capaces de dictar, capaces de operar, capaces de guiar, que sean capaces de movilizar, que no se queden estáticos. ¿Qué hacemos? Ante este contexto en el cual se encuentra ahorita el planeta, ¿qué hacemos? Y este hombre, desde su perspectiva de la conceptualización del liderazgo, él dice que necesitamos desarrollar un liderazgo con una realidad de que ellos sean capaces de participar en lo que está sucediendo en el planeta. Pero otro de los escritores que habla del concepto de liderazgo, me refiero a Hidalberto, él define el liderazgo como una influencia interpersonal. Esta tiene que ser ejercida todos los días dependiendo de la situación. Se tiene que dirigir a través de un proceso. Por lo tanto, el líder, según este hombre, habla de la capacidad que nosotros tenemos que tener para comunicarnos efectivamente con nuestra gente. Gibb habla de los líderes como aquellas personas a las que todos los días se les tiene que percibir desempeñando funciones que ayuden a controlar el comportamiento de la gente, del grupo. Es decir, que los objetivos no se salgan de control. Vean ustedes, haciendo una pequeña recapitulación de la conceptualización. Uno dice que necesitamos ver la realidad del planeta para ver cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos. Otro dice, no pierdas de vista los objetivos. Necesitas tener influencia sobre la gente que te sigue. Otro tiene la percepción de ver la realidad y todos los días estar al pendiente de lo que está sucediendo en el ámbito. Pero ahora en este último concepto, habla sobre cómo tener nosotros control de los objetivos. Ahora bien, este hombre, José Alberto Santos, él dice que el liderazgo tiene que ver con un proceso.
pero ahora ya no habla en primer término del grupo, es decir, de a los que vamos a formar, sino ahora él pone una plataforma desde una perspectiva personal. Si nosotros estamos bien en nuestros procesos, en nuestra comunicación, en nuestra toma de decisiones, sin lugar a duda vamos a potencializar el resultado de otros. Y por último, Kate dice que el liderazgo tiene que ver con habilidad. Vamos a convencer a las personas para que busquen con entusiasmo los objetivos. Viendo este panorama, noten ustedes los tres contextos que acabo de manejar en esta parte o en esta mitad de lo que estoy platicando con ustedes. Lo primero, tiene que ver con el lenguaje de liderazgo. Es decir, ¿qué queremos nosotros que la gente sepa? Lo segundo, ¿qué queremos que sientan? Y lo tercero, ¿qué queremos que hagan? El segundo contexto en el marco del desarrollo de este taller tiene que ver con este tipo de proyectos como el proyecto Sombra. Cuando no tenemos estrategias para capacitar desde el inicio del desarrollo de una organización, lamentablemente vamos a cometer locuras a mitad del camino y vamos a dañar a las personas. Y por último, en este tercer contexto, tiene que ver con la conceptualización de liderazgo. Ahora bien, vean lo que dice la palabra. No pierdan de vista lo que estamos tratando de enseñar y lo que estamos tratando de aprender. ¿Cómo lograr una formación efectiva? ¿Cómo formar líderes efectivos, competentes, leales, serviciales para el desarrollo y la ejecución correcta en la obra de Dios? Llámese desde un nivel distrital hasta un nivel local. Me encanta lo que dice Marcos capítulo 13, verso 14, y cita la palabra. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Desde esta perspectiva bíblica, nosotros vamos a ver lo siguiente. Mire bien, si nosotros no tenemos la capacidad para poder entender o asimilar que Dios nos ha puesto en un lugar tan importante, pero no solamente nos ha puesto en un lugar muy importante, sino que nos ha puesto con personas muy importantes. No vean el liderazgo como quien trabaja con cosas, sino vean el liderazgo como quien trabaja con personas. No traten a las personas como una cosa, como un objeto, porque cuando el líder comienza a tratar a las personas como cosas o como objeto, perdemos la visión estratégica por la cual Dios nos ha permitido desarrollar firmes convicciones para desarrollar en otros firmes convicciones. La palabra del Señor entonces cita que necesitó él poder entender y establecer que para la operatividad y el desarrollo de la iglesia primitiva se necesitó levantar una estructura, es decir, un organigrama. Estableció a 12. Después les dio una tarea específica. La tarea es que estuvieran con él, que aprendieran de él para capacitarlos y posteriormente enviarlos. A ver, quiero explicarme de la mejor forma. Lo primero que Jesús hizo y lo que ahora trata de enseñarnos a nosotros a lo largo de la extensión de la palabra, es decir, me refiero a las escrituras, él nos enseña este principio. Para el desarrollo efectivo de un liderazgo, primero, capacítalos. Después, envíalos. Vean bien, en un momento más sigo compartiendo pantalla. Primero, capacítalos.
Después, envíalos. Con el contexto o el marco de esta frase que acabo yo de expresar con ustedes, creo que aquí está uno de los errores más garrafales que cometen quienes desarrollan líderes. Primero los enviamos, que se equivoquen en el campo y después corregimos errores. O sea, en mi rancho dirían que vayan y que la rieguen. Y ya después vemos cómo le hacemos para tapar pozos y a ver que Dios nos dé la gracia y que Dios nos dé la sabiduría. Pero profesionalmente hablando, primero capacítalos y después envíalos. Si nosotros no entendemos y logramos concebir la idea del poder de la capacitación en la iglesia local, en el distrito, miren, esto que estamos viendo en este momento y a lo largo de todos estos días no habla más que de la excelencia de un departamento de educación cristiana de su distrito. Y lo digo así, a boca de jarro, esto tiene que ver con capacitación. Probablemente a los que no les guste la educación, a los que no les guste la capacitación, van a tener en poco este tipo de proyectos. Pero qué interesante es ver lo virtual, lo presencial, la ejecución de todas las cápsulas, los talleres, las ponencias, las prédicas. Todo tiene que ver con un solo objetivo. Tratar de potencializar a la gente que trabaja con personas en una iglesia, en un instituto, con un solo objetivo. Que seamos competentes cuando ejecutemos nuestro trabajo con la gente. Esto tiene que ver entonces con el poder de la capacitación efectiva. Y cuando hablo del poder de la capacitación efectiva, con toda razón Jesús elige a sus 12 discípulos. ¿Cuál era la tarea de que Jesús eligiera a sus 12 discípulos? Lógicamente, engrandecer su reino. Cada uno de estos participantes en el equipo de Jesús, me refiero a los 12, cada uno de ellos tendría que cumplir funciones específicas. ¿Cuál era la tarea de Jesús? La tarea de Jesús era ingresarlos a un taller, es decir, a la escuela, a su escuela, para que todos los discípulos se capacitaran para la obra que el Señor los había llamado. Nos tiene que quedar claro que ellos no iban a poder solos, que sus conocimientos no les alcanzarían y no serían suficientes, escuche bien, para tan grande labor. Por eso los capacitó. Por eso la famosa frase, primero los capacito y después los envío. Con estas frases que acabamos nosotros de hablar, referente al poder de la capacitación, les invito a seguir participando de la pantalla. Hay algo muy interesante que llama mi atención y tiene que ver con esta pregunta. ¿Es importante el liderazgo o no es importante el liderazgo o el desarrollo de liderazgo en la iglesia local o en nuestro distrito? Definitivamente sí. Pero hay un problema. El problema es que nuestras congregaciones o nuestros sectores educativos necesitan con urgencia un liderazgo efectivo. Pero ¿cómo podemos desarrollar un liderazgo efectivo? Si el liderazgo no está alineado a la visión estratégica, lamentablemente no vamos a tener un liderazgo efectivo. Tampoco la iglesia va a tener un impacto superior en el entorno donde ésta se encuentra porque no desarrollamos líderes conforme al contexto de lo que la iglesia necesita. Lo explico. Más de uno se puede estar preguntando en esta plataforma, ¿por qué no podemos desarrollar un liderazgo leal? ¿Por qué cada año que elegimos líderes nos va súper mal? No me refiero a todos, no generalizo, pero probablemente muchos de los que estamos en esta plataforma, aprovechando estos minutos del taller, decimos, a mí me pasa lo que está diciendo Daniel. Batallo mucho con los líderes o en la formación de liderazgos.
Pero vamos un poco más a los detalles para poder tener esto en claro. Respondamos estas preguntas en silencio. Y me refiero en silencio porque hay cuestiones en el liderazgo que no tenemos que hablarlas, sino tenemos que reflexionarlas. ¿Para qué existe la capacitación en el liderazgo? ¿Y cuál es la meta de la iglesia en estos tiempos tan difíciles como lo es la pandemia? ¿Para qué estamos aquí? Y yo encuentro esta frase que puedo yo expresar que es una frase que creo es el eje central y rector de toda esta plática con ustedes. Tiene que ver con la meta del liderazgo. ¿Qué tipo de líderes estamos desarrollando? Competentes. ¿Competentes para qué? Para que ejecuten con destreza y habilidad tal y cual tarea para la operatividad y el crecimiento de la iglesia. Excelente, pero yo creo que no es el propósito final. El liderazgo en la iglesia y en el distrito y en tu región tiene que ver con construir el carácter de Cristo en la vida de los creyentes. Si usted es líder de un instituto bíblico, pero si la gente que está graduando de la escuela bíblica no gradúa con el carácter de Cristo en su vida, yo creo que hicimos no un buen trabajo como líderes. O bien, si tú estás de líder en algún departamento de la iglesia local, me refiero a uno de los departamentos favoritos, al departamento de niños, al infantil, al cual le debemos de poner toda la atención debida. ¿Cuál es la idea de desarrollar líderes para que trabajen con niños? ¿Para que los entretengan? ¿Para que les cuenten chistes y les pongan películas muy bonitas? ¿O para formar el carácter de Cristo en la vida de esos pequeños? Vean ustedes entonces el contexto tan amplio de lo que tiene que ver liderazgo. ¿Por qué es importante entonces? Y voy a salir de la pantalla una vez más. ¿Por qué es importante que usted y yo entendamos esta perspectiva? Es decir, la que tiene que ver con la capacitación para ser competentes en el desarrollo del liderazgo. La capacitación dentro del liderazgo siempre va a ser una necesidad, que no se nos vaya a olvidar. Indiscutiblemente, la capacitación requiere de recursos. Y aquí es donde tenemos uno de los problemas más graves en la iglesia local y en nuestras instituciones. Queremos un liderazgo competente y efectivo, un liderazgo de primer nivel, pero no queremos invertir en la capacitación. Entonces, necesitamos ver la capacitación como una inversión, no como un gasto. Si nosotros decimos, vamos a capacitar al liderazgo de la iglesia local, pero traemos a una persona que no es competente en lo que queremos lograr como objetivo al capacitarlos, vamos a fracasar. No nos va a ir bien. No podemos poner un manual de capacitación de liderazgo en un mal capacitador. Necesitamos que los expertos trabajen con nosotros. Necesitamos que el que sepa un poquito más de liderazgo nos enseñe a nosotros. ¿Qué tan importante entonces es en el desarrollo de el liderazgo efectivo y competente contar con una buena mentoría, con una buena asesoría? Usted le ha puesto toda la atención a todos estos talleres de forma virtual y lo que venga. ¿Por qué estamos invirtiendo en aprender en talleres tan interesantes como las personas que nos han antecedido? Porque queremos aprender. Queremos llevar a nuestra iglesia, a la iglesia local, el aprendizaje. Lo que nosotros hemos aprendido, queremos que ellos lo aprendan. De ahí parte la importancia de que gente correcta haga las cosas de forma correcta. Cuando hablo de capacitación efectiva en el liderazgo, un líder ha sido capacitado o un líder que ya tiene en su mente y en su corazón
una capacitación, no tenga usted la menor duda que esa persona va a tener mayor alcance en sus quehaceres. Usted le puede preguntar, oiga, Daniel, pero ¿cómo desarrollar liderazgos más competentes y efectivos? El consejo es capacítelos, porque a través de la capacitación esa persona va a adquirir conocimientos, va a adquirir habilidades y por ende se va a desarrollar con mayor creatividad y efectividad. Y quiero resaltar esas dos partes que son muy importantes, la creatividad y la efectividad. Hay personas que son muy creativos en el desarrollo del liderazgo, pero no muy efectivos. Y a veces nos preguntan como pastores, pastor Daniel, pero mire, he hecho todo. Tengo diseñada la clase de primer nivel, diseñé eventos de primer nivel, pero ¿por qué si soy tan creativo? ¿Por qué no soy tan efectivo? Si nosotros no nos ponemos a capacitar a las personas, lamentablemente ellos no van a desarrollarse en el carácter correcto. Yo quiero que usted vea que en la obra de Dios, nosotros esperamos que ellos sean capacitados con efectividad, pero la capacitación necesita tener lógicamente expectativas. Y voy a abrir en unos momentos más la oportunidad para que podamos reflexionar y que veamos nosotros qué es lo que no queremos en el liderazgo. Mire bien, voy a compartir una vez más mi pantalla. Esto es lo que nosotros no queremos en el liderazgo. Vea la imagen, por favor. Espero que se logre apreciar un poquito. Yo no quiero eso en el liderazgo. Probablemente ese es el problema de muchos de nosotros. Póngale el nombre que usted quiera a esa carreta. Escuela bíblica, iglesia local, departamento infantil, como usted guste. Mi pregunta para usted es, viendo esa imagen, ¿dónde se encuentra usted? ¿Quién es usted? O bien, ¿quiénes son los líderes que usted tiene en este momento trabajando en la iglesia local o en el entorno donde usted se encuentra? Qué tremendo. Es más, diría, qué horrible es trabajar con gente que en lugar de que te ayude, se convierten en una carga. Pero más horrible es que cuando tú detectas que la gente es una carga en el desarrollo del trabajo, no haces nada para alivianar la carreta. Necesitamos capacitar a la gente. Necesitamos hacerle entender a las personas que esto es cuesta arriba, se trata de una visión estratégica. La visión es a lo que aspiramos y a lo que aspiramos es hacia arriba, no hacia abajo. Por eso la carreta va hacia arriba. No, no soy Cuauhtémoc Blanco, no señor, no, porque me miran así, no, no, la carreta va hacia arriba. ¿Qué queremos lograr con la gente? ¿Estamos empujando la carreta? ¿Lo estamos haciendo el trabajo correctamente o la gente se está convirtiendo en una carga? ¿Qué estamos haciendo con la gente? Pero hay algo muy importante que quiero aprovechar en estos minutos para poder entender cuál es la situación más interesante que nosotros podamos apreciar. No se trata ni de ser una carga en la carreta, ni tampoco se trata de que nosotros lo hagamos todo. Por eso se trata de desarrollar un liderazgo competente. Miren, esto es lo que no queremos en el liderazgo. ¿Logran ver esa imagen? Eso es lo que no queremos en el liderazgo. Un hombre orquesta, un líder orquesta. No, por eso necesitamos desarrollar, formar liderazgos efectivos, competentes, apasionados. Que no solamente
hagan algo, sino que hagan todo lo posible. En aquellos años, me refiero al año del 86, había un hombre muy poderoso en cuestiones de liderazgo, y me refiero a Sir Frank. Él era una persona que había quedado dañada de sus piernas y no podía caminar. Llegó a tener la operatividad más grande de uno de los conceptos de la Fórmula 1. Y cuando alguien quiso dañarlo y le dijo, ¿cómo tú quieres dedicarte a levantar un imperio en cuestiones de carreras de carros, de Fórmula 1, si tú ni siquiera tienes piernas, no puedes caminar? ¿Quién te va a seguir? ¿Quién va a seguir los proyectos que tú quieras? Pero me encanta mucho la frase de este hombre cuando él logró que los demás entendieran dónde estaba el poder que él tenía para levantar un imperio, como lo fue la Fórmula 1. Quizás no me puedo mover, pero con mi pasión muevo gente. Quizás no me puedo mover, pero con mi pasión muevo gente. En otras palabras, no quiero yo hacerlo todo, sino que con la pasión que yo tengo, enseñaré a los demás a que hagan las cosas correctas. Vea bien ahora el desenlace de lo que estoy hablando. En estos 45 minutos, présteme atención en los minutos que me restan. El Espíritu Santo en la vida del líder. El Espíritu Santo en la vida del líder. Y estoy terminando para dar la oportunidad para si alguno de ustedes tiene una pregunta o bien hacer una oración especial. ¿Por qué es importante el Espíritu Santo para el desarrollo de un liderazgo? Si nosotros no logramos abrazar esta idea de la palabra de que nuestros líderes deben de ser ungidos, pueden ser muy competentes y efectivos, pero ellos necesitan al Espíritu Santo de Dios. Ellos necesitan tener al Espíritu Santo en sus vidas. El liderazgo de la iglesia local necesita ser dirigido por el Espíritu Santo. Es necesario entender que no solo debemos enfocarnos en técnicas, en competencias en el liderazgo, sino también en la obra del Espíritu Santo en la vida de nuestros líderes. Debemos procurar la unción de la presencia de Dios en la vida de ellos. Porque la actitud correcta de esta generación de líderes que marcará la diferencia en la iglesia local o en la escuela bíblica, radicará en estar a disposición del Espíritu Santo. Cuando hablamos de que nuestros líderes sean ungidos, esto significa que ellos tengan autoridad, que estén equipados para desarrollar la tan importante tarea que Dios les ha dejado. Estamos en un tiempo de desafíos en el liderazgo, donde los problemas que se enfrentan en la iglesia local en estos últimos tiempos pueden ser grandes oportunidades para desarrollar una nueva generación. Y quiero explicarlo de esta manera. Todo lo que huela a necesidad para nuestro liderazgo tiene que ser una oportunidad. Necesidad es igual a oportunidad. Hoy más que nunca necesitamos desarrollar líderes, formar líderes competentes y efectivos, pero lo más importante, llenos del Espíritu Santo para que realicen la tarea que Dios les ha entregado. Quiero resumirlo de esta manera. Lo recapitulamos así. Primero, ¿por qué es importante el liderazgo y la formación de líderes? Dije, es importante porque en ellos tenemos que desarrollar el carácter de Cristo, para que nuestros líderes desarrollen el carácter de Cristo en la nueva generación. Segundo, es importante el liderazgo y este se efectuará cuando entendamos el poder de la capacitación. Si no invertimos en la capacitación, no vamos a tener líderes efectivos ni competentes. Y por último, cuando nuestros líderes entiendan que para ser efectivos necesitan al Espíritu Santo de Dios, que ellos vean, que ellos abracen todos los días
el poder del Espíritu sobre sus vidas. Cierro con esta frase o con esta vivencia. Hace un poco tiempo, uno de los pequeñitos de la iglesia se acercó a la oficina. Tocó la puerta de la oficina en el lugar donde me encuentro en este momento y yo me encontraba tratando de entender la idea final de lo que iba a compartir en la predicación de ese domingo. Y seguía tocando con insistencia hasta que me desconecté de lo que estaba pensando y haciendo y le abro la puerta. El servicio estaba por iniciar. Cuando este niño entra, lo único que viene a decirme es: pastor, quiero regalarle un abrazo, un chamaquito de 9 años. Quiero regalarle un abrazo y solamente decirle que usted es el mejor pastor del mundo. Yo no sé qué es lo que usted vaya a predicar el día de hoy, pero yo quiero que usted sepa que es el mejor pastor del mundo. Lo amo con todo mi corazón. Y cuando usted predica, yo siento bien bonito al Espíritu Santo. Gracias por escucharme. El niño tan diplomático y educado salió de la oficina y me puse a pensar qué importante es que la gente, más allá de ver líderes competentes, profesionales y estratégicos, que la gente vea en nosotros al Espíritu Santo de Dios. Hay una frase que dice que los borrachos y los niños no echan mentiras, entonces eso me trajo paz. Y si un niño mira en mí el Espíritu Santo, me causa mucho gozo. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿qué mira la gente en ti? ¿Miran al Espíritu Santo? ¿O solamente miran a un hombre y una mujer muy cuadrada, muy cuadrado en su disertación de liderazgo? ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Allí donde tú te encuentras, dame la oportunidad, 30 segunditos. Cierra tus ojos un momento, por favor. Y yo oro esta noche para que el Espíritu de Dios se mueva sobre tu vida con poder y con gloria en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios despierte a una generación de educadores capaces y capacitados. Que Dios despierte una generación de líderes y de educadores llenos de liderazgo, de una conceptualización fresca de lo que es ser líder. Pero esta noche yo oro para que el Espíritu de Dios te abrace, para que el Espíritu de Dios te dé las herramientas necesarias y te unja, para que el Espíritu Santo te dé autoridad para sacar adelante con el carácter de Cristo a una generación que se encuentra convulsionada, a una iglesia ante un desafío. Espíritu de Dios, abrázanos con tu presencia y con tu gloria. Permítenos ver, Señor, en esta temporada que se levante una generación de líderes competentes, una generación de líderes preparados, una generación de líderes que te exalten a través, Señor, de su obra, a través de su testimonio. Que grandes milagros vengan en manos de estos líderes, líderes altamente llenos de tu Espíritu Santo. Que la lección de los 12 discípulos, Señor, a quienes tú les impartiste tus conocimientos, no eran personas perfectas, pero eran personas importantes. No eran personas de mucho estudio, pero eran personas sencillas. Sí, personas como nosotros, con hambre de crecer, con hambre de ser enseñados. Usted los capacitó para el servicio con efectividad, pero la prioridad siempre fuiste tú, Señor. Yo oro esta noche para que la efectividad en medio de una generación complicada venga a través de tu presencia, Señor. Que se ponga a la gente a hacer lo que tú nos enseñaste. Y cuando nosotros hagamos lo que usted nos enseñó, entonces habrá valido la pena lo enseñado. Gracias, Espíritu Santo. Bendigo a todos los que están en esta plataforma y le agradezco por darnos la oportunidad de escuchar estos consejos para la gloria de tu nombre, Jesús.
Amén. Amén.